Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Seguimos con muchísima volatilidad en los mercados. Hemos visto cómo Estados Unidos abría la sesión de hoy con caídas muy importantes, pero ya estamos viendo cómo a mitad de tarde se están recuperando. Y por eso hoy vamos a analizar tres acciones de las más importantes del mercado americano y de las que sé que muchos de vosotros seguís. Estas tres acciones van a ser Amazon, Meta y Tesla. Amazon estamos viendo unas caídas que se estarían acercando muchísimo a una zona muy importante de soporte desde la que podría rebotar la cotización y quizás si entrara ahora el volumen podríamos ver un rebote muy importante, pero bueno, lo vamos a analizar ahora mismo. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Meta, es decir, Facebook. También hemos visto unas caídas muy importantes, pero desde los últimos meses se podría estar formando un posible suelo en la zona actual desde la que también podríamos ver un rebote. Lo vamos a ver también ahora mismo. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Tesla. Es quizás la acción de las tres que vamos a ver que todavía le podría quedar un poquito más de recorrido a la baja hasta encontrar esa zona importante de soporte desde la que podría poner fin a las caídas y ver ese rebote que todos estamos esperando. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Amazon. Como decíamos, hoy hemos visto o estamos viendo unas caídas muy importantes que han hecho mínimos en la zona de los 2030-2020 puntos. Si echamos un poquito la vista atrás, vemos cómo es una zona que fue muy importante de resistencia durante el año 2019 y 2018. Estuvo durante muchísimos meses sin conseguir superar esta zona. Sí es verdad que lo hizo justo antes de ver esas caídas tan importantes del año 2020 y después, una vez superada esta zona, vimos ese impulso tan fuerte que lleva la cotización por encima de los $3.500. Por lo tanto, ahora, teniendo en cuenta que una zona de resistencia tan importante, pues la deberíamos valorar como una zona de soporte también muy importante. Pero no solo eso, cuidado, porque con la caída de hoy se podría estar formando una divergencia entre la cotización y el RSI. También cuidado porque se estaría formando esa divergencia en el MAC, lo que daría las a pensar en ese posible rebote en el gráfico. Y si vemos un rebote, ¿dónde podría tener el objetivo? Pues bien, el primero de los objetivos lo podría tener en los 2.300 puntos, que es una zona desde la que hoy ha hecho mínimos, y por encima de esta zona podría irse hasta la zona del gap que tiene sin cerrar en esa caída que veíamos en abril. Además, es una zona de los 2.600 puntos aproximadamente en la que podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones. Así que cuidado, porque si ahora viéramos un rebote desde la zona actual, podría entrar bastante volumen con la demanda y ver ese impulso quizás hasta la zona de los $2.600. Vamos a tenerla que vigilar muy de cerca porque también hay que recordar que el riesgo ahora mismo es máximo. Porque como vemos, la pendiente de la caída es muy importante y si ahora mismo perdiera esa zona de los $2.000, $2.030 aproximadamente, podría incrementar las caídas con muchísima fuerza. Pero bueno, vamos a ver si se confirma esa divergencia las siguientes sesiones y podemos ver ese rebote que ahora mismo tantos estamos esperando en los gráficos. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Meta. Y sí que es verdad, como ya decíamos al principio del vídeo, que puede que desde la zona de los $175 aproximadamente se esté formando ese soporte, ese suelo estable, desde el que podamos ver un importante rebote. Lo vamos a ver muy bien desde el gráfico semanal. Desde la zona de los 175, como veíamos en el gráfico diario, aproximadamente se podría estar formando ese suelo estable. Pero ojo, porque además ahora también se podría estar formando una divergencia. Hoy los mínimos están muy cerquita, donde lo señalo aquí en el gráfico. Por lo tanto, se podría estar formando una divergencia entre la cotización y el RSI, lo que daría alas a pensar de nuevo en un rebote en el gráfico. Como vemos también en el MAC, se cumpliría esta divergencia. Hay que tener en cuenta que si ahora vemos este tipo de divergencias no es porque veamos directamente un giro alcista en el gráfico, es decir, podemos ver un rebote dentro de la clarísima tendencia bajista en la que ya están inmersos todos estos valores en el largo plazo. En el caso de Facebook, quizás ese rebote podría tener el objetivo en la zona de los $244, donde también se encontraría por ahí más o menos la media móvil de 200 sesiones. Fue una media móvil que actuó como soporte en toda la tendencia alcista y quizás ahora podría consolidarla como resistencia para dar continuidad a las caídas. Pero no solo tendríamos a favor la posible divergencia que se estaría formando en el gráfico. Si nos fijamos también, el volumen en las caídas de las últimas semanas cada vez ha sido menor. No tiene nada que ver con el volumen que veíamos en enero y febrero en esas caídas tan importantes. Por lo tanto, esto también es indicar que quizás ya las caídas que estamos viendo tienen menos fuerza y en el momento que entra la demanda con un poquito de volumen podríamos ver un rebote muy importante que, como decimos, podría tener el objetivo alrededor de los $240. Y la última de las acciones que vamos a analizar es Tesla, pero primero lo vamos a ver en el gráfico mensual para recordar esa divergencia bajista que situábamos en el gráfico ya hace
varios meses atrás y que anticipaba el final de toda la tendencia alcista. Fijaros la importancia de las divergencias en el gráfico mensual, y a partir de esta zona pues vimos una caída muy importante. Quizás ya se confirmó esa divergencia al perder esa media móvil de 70 sesiones. Era clave que se mantuviese sobre esa media de 70 en el gráfico semanal, como sí que hizo en un primer momento en febrero, pero luego al perderla pues ya se confirmaría esa divergencia tan importante del gráfico mensual y ahora mismo estaríamos dentro de una clarísima tendencia bajista. Y bien, ya si nos vamos al gráfico diario podemos situar quizás esas zonas de soporte desde la que la cotización podría buscar un rebote. Como vemos, todavía está bastante lejos, la cotización ha ido perdiendo otro poquito, se ha ido a la zona de los 630 aproximadamente, pero todavía le quedaría un poquito más de recorrido hasta esa zona muy importante de soporte que tiene los $570. Por debajo de esta zona deberíamos vigilar la zona de los $500, que también podría actuar como soporte. Y si nos fijamos en el gráfico semanal, vemos como, cuidado, porque la media de 200 sesiones ahora mismo se encuentra a los $510. Y hay que recordar que situamos las dos zonas de soporte, los 570 y los $500. Por lo tanto, no sería extrañar que cayera hasta esta zona de aquí, entre medias de estas dos zonas de soporte, quizás ver esa última caída hasta la media de 200 y ahí hacer mínimo y ver ese rebote en la cotización. Si volvemos al gráfico semanal, no sería de extrañar que si llega el rebote desde la media de 200, veamos una vuelta hasta la media móvil de 70 sesiones para consolidarla ahora como resistencia y dar continuidad a las caídas. Y mucho cuidado, porque si vemos un rebote desde la media de 200 a la de 70, fijaros cómo el rebote sería casi del 50%, y ya me puedo imaginar lo que va a decir muchos inversores si vemos un rebote del 50% en la cotización de Tesla, que vamos a volver a máximos, que aquí no ha pasado nada y que no estamos dentro de una tendencia bajista. Pero cuidado, porque simplemente puede ser una vuelta para confirmar la media móvil de 70 sesiones como resistencia y dar continuidad a las caídas, quizás para perder gran parte de lo ganado desde el año 2020, cuando veíamos el comienzo de esa fortísima subida en la cotización de Tesla. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado interesantes estos tres análisis de estas tres acciones americanas. Normalmente solemos analizar acciones españolas, pero teniendo en cuenta la importancia o la relevancia que está teniendo ahora mismo el mercado americano con esa volatilidad, pues veía conveniente analizar estas tres acciones. Como siempre decimos, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo con tres análisis técnicos y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.